En el tajín de la vida diaria la velocidad se lleva nuestras ideas, pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean a Ventana Pública. Como siempre, un gusto recibirlos. Esta noche calurosa en la capital de la República Mexicana, como siempre, un gusto atenderlos y decirles que estamos puestos para iniciar una ventana más con el objetivo de hablar de temas que son de su interés, que son de su incumbencia y que además nos ayudan a construir desde este espacio ciudadano. Así es de que muchas gracias por estar atentos del inicio de esta ventana. Vamos a hablar hoy de un tema que abordamos el programa pasado y que nos ha dejado gratamente contentos, motivados, porque es un tema que nos atañe a los ciudadanos de este país, no solo a los de la Ciudad de México, sino a los ciudadanos mexicanos que estamos atentos de las reformas que se han dado en México. Ha habido una muy reciente que tiene que ver, es una reforma constitucional que abre paso precisamente a la Ciudad de México, que ya no DF. Hemos venido platicando del tema en varios programas y particularmente el programa pasado, pues nos acompañó el maestro Rodolfo Ávila y hoy vamos a dar continuidad al tema. Es la segunda parte del programa La Ciudad de México, antes y después de la reforma constitucional y la elección del constituyente. Así es de que nuevamente bienvenido Rodolfo Ávila a esta cabina de Ventana Pública. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Muy motivados nos encontramos, francamente, porque se van aclarando, se van despejando dudas. Y mira que me encuentro cada vez a más ciudadanos y ciudadanas interesados incluso en participar en este proceso, aunque he de decirles a quienes todavía están pensando en que pudieran hacerlo de manera independiente, bueno, pues que ya se cerró la primera fecha para registrar su aspiración, para hacerle saber al Instituto Nacional Electoral pues la intención de participar. Fue precisamente la semana pasada el cierre de esta fecha, ¿no? Efectivamente. Este primer plazo. Escuché que el instituto reconoce 50 independientes a la fecha, al día de hoy. 50. Ahora la tarea siguiente, es la más ardua, ¿no? Sí. Conseguir las firmas. Ahora sí que viene lo bueno. Viene lo bueno. Conseguir algo así como 74,000 firmas. Exactamente. Que avalen que ese candidato, bueno, puede ser un constituyente en este proceso que va a tener verificativo en los primeros días de enero del año 2017, pero que se van a elegir el 5 de junio de este año. Así es, efectivamente. Y justo antes de entrar al aire comentábamos pues la necesidad de platicar sobre la dinámica que se viene en este proceso electivo, Rodolfo. Así es, yo creo que es necesario abordarlo, porque es el principio precisamente de este cambio y que el programa pasado decíamos que desde nuestro punto de vista pues es un tanto antidemocrático por la desigualdad que existe en cómo se van a elegir estos constituyentes. Y si me permites, quisiera recapitular rápidamente sobre el número de constituyentes y cómo van a ser electos y otros designados. Ya comentábamos que van a ser 100 constituyentes y yo sí quisiera decir ahora que van a ser diputados al constituyente. Ese es el nombre correcto, van a ser diputados a la Asamblea Constituyente. El número de 100, y de los cuales decíamos 40 van a ser designados, que es el nombre correcto, designados, y 60 van a ser electos. Ya decíamos que dentro de los designados, 6 van a ser nombrados por el presidente de la República, 6 por el jefe de gobierno, 14 por el Senado y 14 por la Cámara de Senadores, y nos da un total de 40 designados. En ese sentido, vamos a tener, decía yo, algo así como 3 tipos de elección. Una
que van a ser precisamente estos designados que comento. Otra va a ser vía elección por medio de partido político, uh-huh. Y otra más como candidato independiente. Y es aquí donde esta recapitulación que hacemos para entrar precisamente entre las diferencias que existen en estas tres tipos de elección y sobre todo de dos, sí. Que son los designados frente a los que van a ser electos. Y a mí me gustaría entrar así de manera directa a los requisitos que se van a pedir para los independientes y para los partidos políticos. Por favor. Entonces, mira, me voy a valer de algún material que traigo por aquí, que dice la reforma constitucional que para ser diputado constituyente electo, es decir, ya decía yo, para partido político o para ciudadano independiente, se va a requerir, por ejemplo, dice uno de los requisitos que debe ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos y ser originario del Distrito Federal, uh-huh. Con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha. Entonces es aquí donde empezamos con algunos problemas, porque para vía partido político y ciudadano independiente sí se exige este requisito. Ser originario del Distrito Federal, decía la reforma, ahora la convocatoria dice ser originario de la Ciudad de México, sí. ¿No? Sí, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de esta. Bueno. Sí, esto es para los candidatos ciudadanos. Candidatos ciudadanos y vía partido político. Okay. Bueno, pero nos preguntaríamos aquí, y a esas diferencias a las que yo me refiero, sí. Que hacen antidemocrático el proceso. Para los candidatos designados que mencioné, ¿se les va a exigir que sean originarios del Distrito Federal? La reforma no lo dice por ningún lado, Habría que estar muy pendiente, ¿sí? Si los 6 que nombre el presidente de la República, los 6 que nombre el jefe de gobierno, ¿sí? Y los diputados del Congreso o senadores que sean nombrados por el Congreso, uh-huh. Vayan a ser del Distrito Federal. No se dice por ningún lado en la reforma, ¿no? Uh-huh. No obstante, ya decía yo, para los candidatos independientes o vía partido político sí se exige. Entonces habrá que estar muy al pendiente si los 100 finalmente son originarios del Distrito Federal o, como dice, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Uh-huh. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Uh-huh. Pues mira que si no lo dice, pues no creo que vaya a ser así. Exactamente. La costumbre eso nos dice, ¿verdad? Sí. Que luego vienen y opinan y participan, no necesariamente malos perfiles, pero que no tienen la visión de ciudad que un ciudadano que vive en el Distrito Federal puede tener. Pero yo creo que inclusive si se exige para unos, pues que se exija para todos, claro, ¿no? Claro. Ese sería el punto de vista. Sí. Después, otra de los requisitos que nos parece curioso. Ajá. Igual estamos dentro de esta elección vía partido político o independiente. Otro de los requisitos, fíjate, Miriam, ajá. Dice no ser legislador federal ni diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni jefe delegacional, ¿no? Salvo que se separen de sus cargos 60 días antes del día de la elección. Sí. Entonces, bueno, dice no ser legislador federal. Dentro de los designados, ya dijimos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados van a designar cada quien 14 y 14, que son senadores y que son diputados, ¿no? Y entonces yo no entiendo la razón, ¿no? Al ciudadano independiente, al que vea vía partido político, se le exige no ser diputado y senador.
o senador. Y más adelante vamos a ver cómo se conserva, ¿no? Cómo se conserva este cargo para los que son designados. Ajá. A mí se me hace esto una diferencia enorme, porque nuevamente pues atiende a una desigualdad de la elección, ¿no? Nos parece que esto no debe ser. Definitivamente, digo, si queremos hablar de un proceso donde los criterios sean únicos, porque así se estableció desde la misma concepción. Así es. ¿Por qué contradecirse en el momento de designar, ¿no? Estamos ya avanzando en el supuesto de que se van a contradecir y ya hay una contradicción de facto. Sí. ¿Cómo les dices que no pueden participar los diputados federales, jefes delegacionales, senadores, etcétera? Pero por otro lado hay una comisión que se va a nombrar de ahí que sí va a participar. Nos parece una contradicción profunda, ¿no? Que tiene que ver necesariamente con la democratización del proceso y con el ejercicio soberano que ya comentábamos en el programa pasado de los ciudadanos para elegir a este constituyente, ¿no? Por un lado van diputados y senadores y por otro lado al resto se les exige no serlo, ¿no? Entonces, sí hay lo que nos parece una contradicción ahí de fondo, una desigualdad en el proceso. Claro. Y es muy notoria, pues, desde ahí. Es totalmente notoria. Existe otro requisito que dice que igualmente para los candidatos independientes, ¿sí?, se dice que no hayan participado en las elecciones, es requisito que no hayan participado en las elecciones federales o locales anteriores a esta próxima elección. Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Los que son diputados y senadores actualmente y que van a ir al constituyente, pues participaron en algunos casos en la elección anterior, porque por eso lo son. Si fueron por vía de mayoría, ¿no? Pues entonces participaron en una elección. Entonces viene un poco al caso lo mismo, ¿no? Se exige que no hayan participado cuando va a haber constituyentes designados que sí participaron en este proceso, ¿no? Otra de los que nos parece desigualdades profundas en este proceso. Oye, y ahorita en lo que nos sigues diciendo, se me ocurrió otra. Los constituyentes electos van a ser honoríficos. Van a ser honoríficos. No van a recibir salario alguno. Sin embargo, va a haber desigualdad porque va a haber constituyentes que no fueron electos, que más bien van ahí por designación. Así es. Válgame la expresión, dedazo. Ellos iban a estar cobrando. Así es. Aunque estén con licencia. Sí, van a preservar, exactamente. No, o sea, sí. ahí hay otra cosa. Así es, efectivamente. ¿No? Y lo hace desigual. Sí, de hecho, esto que mencionas es muy interesante, efectivamente así es. Y se contempla en una parte de la reforma constitucional, pero además resulta también muy curioso porque se protege esa parte, se protege de forma, como decías, de facto, pero también tiene un carácter formal en la reforma a la Constitución. Hay otra parte que igualmente nos llama la atención, que por ejemplo, para los independientes, dice que los actos dentro del proceso electoral deberán circunscribirse a propuestas y contenidos relacionados con el proceso constituyente. Para tal efecto, las autoridades electorales correspondientes deberán aplicar un escrutinio estricto sobre su legalidad. O sea, se va a revisar, como lo dice textual, de forma estricta, la legalidad de todos los actos que lleven a cabo en todo el proceso, ¿no? Desde los apoyos, que consisten en las firmas, hasta los procesos de campaña. Pero yo diría también, bueno, y los designados, ¿no? O sea, no van a pasar por un proceso de tal naturaleza, ¿no? De una revisión, como dice aquí, de un escrutinio estricto sobre su legalidad en el proceso. Entonces, sometemos a unos, a buena parte, a un proceso con una serie de requisitos que no se exigen para los otros, ¿no? Y además a un escrutinio
estricto sobre la legalidad de esos actos, ¿no? Entonces es otra desigualdad que se nos hace, que hace este proceso pues más ilegítimo, desafortunadamente, ¿no? Y quiero abordar esto es con algunos de los requisitos, algunos de los puntos, no son todos, sí, de los que encontramos como que destacan más esas diferencias entre ya decía yo, entre los que se van a elegir vía partido político o independientes, ¿sí? Estos son algunos de los que destacan más. Y ahora quisiera mencionar un poco a lo que te referías sobre los candidatos que van a ser designados, ¿no? Que ya decía yo que esa es la palabra correcta. Sí, designados. Así es. Ya decíamos que van a ser 14 senadores designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara, y 14 diputados federales también designados por el voto de las 2/3 partes también de los miembros presentes de la Cámara, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Sí. Y señala la reforma que los legisladores federales designados como diputados al constituyente, en términos de la reforma, dice, continuarán ejerciendo sus cargos federales de elección popular, sin que resulte aplicable el artículo 62 constitucional. Un poco lo que mencionabas, ¿sí? Y está protegido por la propia reforma. Sí. Y esto también llama mucho la atención porque se presta a que entonces es una elección como a modo, ¿no? Mira, yo me gustaría darle lectura a este artículo 62. Por favor. Sí, y repito un poco, ¿no? Para que nuestra audiencia tenga claridad en este asunto. Los legisladores federales designados, es decir, los 14 que va a designar la Cámara de Diputados y los 14 que van a designar el Senado. ¿Sí? Continuarán en el ejercicio de sus cargos federales de elección popular sin que resulte aplicable el artículo 62 de la Constitución. Y el artículo 62 de la Constitución dice: los diputados y senadores propietarios, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado senador. Pero, ¿cuál es el espíritu de este artículo? Pues que nuestros senadores y diputados no se distraigan en la tarea legislativa que les encomendó la ciudadanía, ¿no? Vamos a suponer que sí, ahora el cargo es honorífico, ¿no? No van a cobrar en este asunto. Pero lo interesante de esto es que la propia reforma protege, a través de este artículo que mencionamos, protege esa situación, es decir, no perderán su cargo, sí, pero además no les aplica la Constitución. Entonces esto es muy delicado en un sistema democrático. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hubiera otro artículo que afectara esto, también se diría no se aplica, y si hubiera otro, también se diría ese no aplica, y así sucesivamente en esta situación como en otras que se pudieran presentar. O sea, basta decir en una reforma constitucional que tal artículo no aplica para que podamos llevar a cabo un proceso que carece de legitimación. Yo creo que esto es totalmente antidemocrático, ¿no? Claro. O sea, estar reformando la Constitución o decir que no aplica tal artículo para poder llevar a cabo un proceso, me parece que no, me parece que en principio debe respetarse el espíritu y letra de la Constitución, tal como está, porque por alguna razón está ahí. Yo insisto, es muy delicado dejar estos precedentes, ¿sí? Porque vamos construyendo casos en los que basta que digamos que tal o cual artículo no aplica y entonces podamos hacer
a lo mejor la expresión pues es muy fuerte, pero podamos hacer lo que cada quien quiera, en el momento que quiera, y decir, ¿saben qué? Tal artículo no me aplica, ¿no? Entonces sí me parece que es aplicar la ley a modo, ¿no? Así es, exactamente. Sí, no, sí, veo cómo lo retuerzo, ¿no? Y sí lo aplico cuando me conviene. Efectivamente, se hace una aplicación de la ley a modo, ¿no? Y creo que esto no debe ser, porque pudiera ser en este artículo y pudiera ser en otros, ¿no? Claro. Entonces creo que no es tarea del Poder Legislativo estar escogiendo qué artículos se aplican y qué artículos no, según los acuerdos políticos, ¿no? Muy bien. Oye, pues muy interesante lo que nos señalas, Rodolfo. Vamos a hacer una pausa necesaria en este momento, pero vamos a regresar con comentarios de nuestros amables ciberescuchas que están muy atentos de lo que estamos platicando y por supuesto a complementar la exposición que tú ya estás realizando. No le cambien, amigos, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Volvemos. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta ventana pública. Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón. Yo lo escupí 3 veces, le hablé de su jefa y le di un pisotón. Él se lanzó furioso tratando de asarme con su hocico de neón. Yo le aventé unos dengues, le metí una zancadilla y le di un pisotón, sí. A la vuelta de la esquina una nube apestosa me atrapó. Era una nube de smog que en un ser odioso se convirtió. Yo estaba sacado de onda, tembloroso y bien confuso, cuando del miedo un pedote fue lo que Dios me dispuso, y del boquete que abrió hasta salí hablando en ruso. Sí, aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. En las aventuras, en el Distrito Federal. La otra vez tomé un camión que jugaba en las carreras allá por Revolución. Estaba lleno de ratas que sacaban la cartera y las almas de bolón. El camión mataba a gente, les tronaba la cabeza para sacar su satisfacción. El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión, sí. Fue el cine de medianoche, me violaron 3 mujeres en la esquina de un rincón. Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y hasta 2 litros de ron. Y en mitad del celuloide, cuando la gente babeaba viendo la parte mejor, que llegan los panchitos y el grito de los apaches, el desmadre que se armó, sí. Luego fueron los pitufos y en el bote me amaneció. Justamente aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. Sí, aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. Ya mejor me desafano y me voy a Tepoztlán para ser más espiritual. Ahí nos vemos, mi hermano, no sé qué tienen mis ojos que ya veo por animal. Me siento medio loco, paranoico, esquizoide, supersónico y demás. Luego traigo a tu hermana, espero que en este iris no te vayas a enojar aquí. En las aventuras, en el Distrito Federal. Sí, en las aventuras, en el Distrito Federal. En las aventuras, en el Distrito Federal. Simón Dor. Oh yeah. Listo el trámite. Toma tu lugar.
Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y agradecemos muchísimo los comentarios que nos han llegado hasta el momento. Nos dice nuestro amigo Jorge Pedro, que está allá en Azcapotzalco, dice: bien por hablar con la verdad. Así debe ser, transparentar lo que se vive y solo así hacer conciencia de seguir luchando por cambiar esta mafia política. Se vive un porfiriato avasallador, unilateral, arbitrario, lleno de corrupción y de impunidad. Gracias, Jorge Pedro, como siempre un gusto saber que estás atento de esta Ventana Pública. También está nuestra amiga Elisa Mejía, dice: hola, buenas noches, muy interesante el programa, sin duda, como todo lo que hace el gobierno mal, con mañas, con acciones deliberadas que rompen con la legalidad de este proceso tan trascendente para la vida política de nuestra ciudad, para los próximos 100 años, dice Elisa. No somos tontos y nos damos cuenta de sus engaños, ya basta. Felicidades al invitado, muy clara su exposición. Elisa, muchas gracias, como siempre un gusto saber que estás atenta. También está Majuelita, dice: buenas noches, interesante programa, saludos Miriam. Saludos, es un gusto que nos escribas. También está nuestro amigo André Castañeda, dice: buenas noches Miriam, qué bueno que continuaron con el tema, ahora que vamos avanzando en el entendimiento de tan enredoso tema. Me queda claro que son incongruentes los requisitos y muy amañados. Muchas gracias, André Castañeda, un saludo especial para ti. Está Claudia Rosas, dice: saludos a ti y a tu invitado. ¿Por qué tanta desigualdad en la elección de candidatos? Siempre es la misma. Y bueno, hace una expresión altisonante que no puedo leer al aire. Hoy sí me detuve. Siempre es la misma, dice, con los políticos. Y todos los partidos son iguales. Ni el PRD, que debe ser la diferencia por su naturaleza, ni Morena, que se dice tan puritano, se salva de esto, ya que apoyan las tropelías y cambian discursos, como es el caso de Porfirio Muñoz Ledo. Ahí está el comentario de Claudia Rosas, a quien le agradezco que nos escriba, muchísimas gracias. También nos escribe Efraín Delgadillo, saluda al programa y dice que le parece muy interesante que estemos platicando de este tema. Adelante, Rodolfo, con tus comentarios. Gracias a tu audiencia. A Elisa Mejía, muchas gracias a todos. Y menciona que por qué tanta desigualdad nuestra amiga Claudia Rosas. Sí. Pues sí, desafortunadamente, comentábamos el programa pasado que, bueno, esta decisión de designar a 40 de 100, pues la verdad yo no sé de dónde salió, ¿no? Porque yo decía, bueno, pudieron haber sido 30 o 20, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y a lo mejor ya 50 o más ya dijeron, no, a ver, esperan, ¿no? Pero el número realmente es muy extraño, ¿no? O sea, ¿de dónde el presidente de la República va a nombrar 6 o el jefe de gobierno también 6, ¿no? ¿De dónde el número? Yo creo que es muy político el asunto, ¿no? De ahí deviene esa desigualdad y frente a los ciudadanos, pues entonces resulta una desigualdad muy muy grave porque los 100 van a estar ahí en el constituyente, ¿no? Uh-huh. Unos designados y otros electos por los ciudadanos mediante voto libre, secreto y directo. Y sobre estos puntos yo quisiera comentar uno, Miriam, que ya citabas tú, que en la reforma también se previene que todos los diputados constituyentes ejercerán su encargo de forma honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna. Entonces aquí sí es de resaltarse nuevamente esa desigualdad que existe entre los designados, ¿no? Que algunos de ellos, por lo menos en número de 14 y 14-28, ¿no? Diputados y senadores, por lo menos, pues irán al constituyente de forma honorífica, pero no dejan su cargo, su cargo en el Senado, no dejan su cargo en la Cámara de Diputados. Van a regresar a sus puestos. Así es, no, sí, efectivamente, no los dejan, y entonces ahí está como una cosa rara, o sea, es diputado
al Congreso en estos momentos, ¿no? Es senador al Congreso en estos momentos y va a tener una doble denominación o cargo, ¿no? Va a ser, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un senador, va a ser senador de la República, que no va a dejar el cargo, como ya lo precisamos, y al propio tiempo va a ser diputado constituyente. Es decir, en una sola persona se van a reunir estos dos cargos, uno honorífico y el de senador, que sí reciben sus emolumentos, ¿no? En una sola persona van a reunir dos cargos al mismo tiempo, cosa que no va a pasar con los independientes o con los que se elijan vía partido político, ¿no? Por los partidos políticos. Entonces, pues es una suerte de desigualdad desde mi punto de vista, ¿no? Ya en el constituyente, pues va a haber, insisto, por lo menos 28 entre diputados y senadores, 14 y 14, ¿no? Que van a seguir manteniendo el cargo, y va a haber otros que son electos, ciudadanos de a pie, vamos a decirlo así, y algunos otros que van a ser propuestos por los partidos políticos. Pero si me permites, yo quisiera ir un poco más a esta parte de los requisitos ciudadanos. Tengo aquí en mis manos la convocatoria para la elección que emite el INE, el Instituto Nacional Electoral, y que dice muy claramente: convocatoria para la elección de 60 diputadas y diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Por ningún lado se precisan la designación de los 40, ¿no? La convocatoria es para elegir 60. Sí. Y dice que de acuerdo con el artículo 7º transitorio, apartado A, cuyos requisitos acabamos de nombrar. Esa es la base sobre la cual emite la convocatoria. Y dentro de esta convocatoria, hace una diferencia, ahora me quiero referir a esa parte todavía, hace una diferencia en la elección para partidos políticos y para ciudadanos, llamémosle de a pie, ciudadanos independientes, ¿no? Para los partidos políticos es una serie de requisitos, ¿sí? Y para los candidatos independientes es otra. Para los partidos políticos se van a registrar listas con fórmulas integradas por propietarios y suplentes, y listo. Y algunos requisitos que ya comentábamos que también les aplica: que ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos, ser originario de la Ciudad de México. Es decir, también aquí le pega un poco a la exigencia de ese requisito, cuando ya dijimos que a lo mejor a los designados no va a ser necesario que lo tengan, ¿no? No estar activo en el ejército, no tener algún cargo en el servicio público, o ser diputado, senador también, no ser magistrado, etcétera, etcétera. Pero además de esos requisitos, que también son para los independientes, vienen algunos otros. O sea, hay todavía diferencias entre la elección de candidatos vía partido político y la elección vía independiente. Todavía se hace ahí una diferencia. Entonces, por ejemplo, una de las más determinantes para el independiente, ¿sí?, no así para el que es propuesto vía partido político, es precisamente recabar dice la firma de respaldo de 73,792 firmas. Esa es la cifra exacta. Sí. Así es, ¿sí? Eso no se le pide a los partidos políticos. Así es, no, que constituye esto el 1% de la lista nominal del padrón del Distrito Federal, ¿no?, a diciembre del año pasado. Es el 1%. Empezando por ahí, ¿no? Pero después yo quisiera resaltar algunos de estos requisitos, ¿no?, y algunos que nos llaman la atención, que dice que todavía pueden constituir así como un obstáculo para que pueda ser electo el ciudadano, ¿sí? Estar en un padrón. Así es, dice. De algún partido. Sí, dice la convocatoria
que no se computarán para los efectos del porcentaje requerido por el decreto las y los ciudadanos que respalden al candidato independiente cuando se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes. Es decir, no valdrán las firmas cuando se encuentren en algunos de los siguientes supuestos, ¿no? Y que escapan en muchos casos al candidato, ¿no? Al que busque por esa vía la candidatura. Si el nombre del ciudadano es falso o erróneo. Si el nombre del ciudadano no se acompaña con la firma, ¿sí? Y hay algunos que nos llaman un poco más la atención. Dice, si el ciudadano que le dé el respaldo no tenga su domicilio en la Ciudad de México. Entonces, de esto tienen que estar muy, muy al pendiente de quién firma, quién les firma, ¿no? Porque si no está domiciliado en la Ciudad de México, pues no le va a contar esa firma. ¿Sí? Van a acompañar esta firma con una copia de la credencial de elector. Así es, o por medio magnético. Igualmente se anula si no va acompañada esta copia, ¿no? ¿Por qué resalto esto? Sí. Pues porque a los partidos políticos no se les pide, a la vía partido político, y mucho menos a los designados. Entonces, por eso yo insisto que son 3 tipos de elección, ¿no? Por eso, y que esa diferencia la hace antidemocrática, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando a grandes rasgos yo digo, bueno, tenemos 3 tipos de elección que se refleja de manera antidemocrática, y ahorita estamos entrando ahora sí que a las entrañas del por qué, ¿no? Sí. ¿De qué otra manera le pueden anular así es, o sea, el registro? Exactamente, cuando al designado pues no se va a ver frente a todo esto, ¿no? ¿Sí? Y que eso nos parece, bueno, hay un signo de interrogación ahí, bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué a unos sí y a otros no? Pareciera que que tanto requisito pudiéramos darle otra interpretación, ¿no? Pero bueno, hay otro que nos pareció un tanto curioso, que en el caso de que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante, se computará la manifestación conforme lo siguiente, dice la convocatoria. Se tendrá como válidas hasta un máximo de 5 manifestaciones provenientes de un mismo ciudadano. Es decir, un ciudadano podrá otorgar 5 firmas, ¿no? A distintos y si otorga una sexta ya metió en lío a todos, ¿o cómo? Bueno, también lo resuelve la convocatoria, dice que únicamente se van ahora sí que primero en tiempo, primero en derecho, llegan las primeras 5, ya la sexta ya no vale. Ya no vale. Sí lo resuelve bien desde nuestro punto de vista, pero yo quise resaltar todos estos supuestos porque pues se complica un poco más la situación. Dice otro que si el ciudadano se encuentra dado de baja en la lista nominal, entonces imagínate, eso escapa también al candidato, ¿no? No sabe si está dado de baja en la lista nominal, ¿no? O dice también que no sea localizado en la propia lista nominal. Entonces, todos estos requisitos, si no se cubren, si no se tiene el cuidado de contemplarlos tal y como se presentan en la convocatoria, pues entonces se corre el riesgo de que se echen abajo los apoyos. Dentro de otros requisitos, bueno, pues a los candidatos independientes se les solicitó constituir una asociación civil, ¿sí? Para poderles entregar recursos. Así es, efectivamente. Oye, ¿no? y este tema de los recursos, que además es clave en esta elección, sí, ¿cómo va a designarse, bajo qué criterio se va a determinar cuántos recursos le entregas a un independiente comparado con los 10 millones que ya le diste a cada partido? Exacto. No sé, yo esa pregunta la tengo desde que me enteré el monto, que por cierto, Morena renunció a ese monto, según entiendo. No sé si ya se habrán echado para atrás, pero dijeron que no iban a aceptar esos 10 millones que eran para la elección al constituyente. ¿Tú sabes algo de eso? Mira, el dato de Morena no lo tengo. Ajá. No,
pero por ejemplo en la convocatoria sí, igualmente se señala para los independientes, para los candidatos independientes, en relación a los recursos, para recabar el apoyo ciudadano, ajá, dice, que se financiarán con recursos privados de origen lícito, sí, y estarán sujetos al tope de gastos equivalente a 304,496 pesos. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. Ajá. uh-huh. Estos se financiarán con recursos privados de origen lícito. Entonces también se vuelve un asunto pues de recursos, ¿no? De recursos que es necesario contar con ellos, porque pues recabar casi 74,000 firmas, sí, pues sí se requiere contar con recurso humano, con recurso económico, ¿no? Con medios para recabarlos, ¿no? Dice aquí que no será recabarlos, dice por medios distintos, más bien, se podrán recabar por medios distintos a la televisión y la radio, ¿no? Entonces, pues será cosa de andar en las calles, utilizar las redes sociales, ¿no? uh-huh. Y en fin, es un buen, o sea, habrá que consumir recursos en muchos sentidos, ¿no? Para uh-huh. recabar estas firmas. Es que, mira, de entrada el nombre recursos lícitos, yo me pregunto, bueno, ¿van a crear una fiscalía o un órgano de control o van a hacerles auditoría o cómo vas a determinar si son recursos lícitos o no? Sí, a mí me suena como una cosa muy ambigua, ¿no? Sí está previsto, sí está previsto. Sí está eso en la convocatoria. Así es, que el instituto pues va a cerciorarse de que sí sean de la utilización de los pero por recursos, ejemplo, si hay un independiente lícitos, que no tiene quien le done recursos, ni lícitos, ni ilícitos, ni de ninguno, pues tendrá que acreditar que los recursos son propios. ¿No? Y cuánto utilizó para poder recabar entonces, de entrada ¿el INE no le va a dar recursos a ese candidato? Pues por lo menos lo que dice la convocatoria en relación al recabo del apoyo, ajá, así lo menciona, no, no se menciona. Y leo textual. Ajá. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano uh-huh. se financiarán con recursos privados de origen lícito uh-huh. y estarán sujetos al tope de gastos equivalente a 304,496.30 pesos. Okay. Así dice, textual. O sea, sí hay un tope. Sí hay un tope. Para los independientes. Así es. Entonces, normalmente los procesos electorales, y es correcto que se haga, uh-huh. es decimos, se fiscalicen todos esos recursos, ¿no? Uh-huh. Es correcto que se haga. Pero en un sentido más amplio, uh-huh. nos percatamos, nos damos cuenta de estas grandes diferencias que queremos resaltar entre los tipos de elección, ¿no? Entonces, como ya decíamos, tenemos esos tres tipos de elección, uh-huh. en el que finalmente el ciudadano que opte por elegirse de manera independiente o que vaya a ser electo de manera independiente, que se proponga, pues tiene unas grandes diferencias, ¿no? Ya abismales, sí. Ya en el proceso, uh-huh. Yo creo que ya en el proceso de integración de la Constitución, sin duda, estas diferencias sin duda que existen en el proceso, pues se van a retratar en ya propiamente en las propuestas que puedan pasar a integrarse a la Constitución de la ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, si un constituyente no es electo de manera soberana por los ciudadanos, ¿no?
pues difícilmente va a tener una representación de estos ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de 40, ¿no? Y de otros 60 que van a ser electos de esta forma, que se van a ir a campaña, ¿no? Que van a tener que ir a convencer a su electorado, ¿no? Con propuestas, personas conocidas o desconocidas, pero van a ir a hacer este esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo, y que además tendrán que justificar recursos, que creo que eso es conveniente que se haga, ¿no? Sí, pero más allá de eso, que implica como desmenuzar el proceso, más allá de eso, estas grandes diferencias, ¿no? Habrá unos que no irán a hacer un proceso de elección, que no irán a campaña, que no van a ir a convencer a la gente, que ya están, ¿no? ¿Sí? Y que además, como ya dijimos, no van a perder sus cargos, y habrá otros que sí lo hagan. Eso, desde mi punto de vista, me parece una diferencia enorme, ¿sí? Claro. Y que sí trastoca nuestras instituciones democráticas. Rodolfo, te voy a leer 2 comentarios más, estamos ya casi por concluir, y me parece que vas a conocer a los personajes que nos están escribiendo. Uno es Efrén Hidalgo, dice: desde Iztacalco les mando un saludo a mis amigos Miriam Cruz y a su invitado Rodolfo Ávila. Muchas gracias. Quiero comentar que en el tema de la reforma política de la Ciudad de México estoy indignado por el circo que está montando el gobierno y sus políticos corruptos. Una reforma a modo para seguir saqueando a los recuerdos económicos del país. Bueno, debe ser recursos, pero aquí se vino la palabra recuerdos. Recursos económicos del país. El gran perdedor de esta farsa será el pueblo de México. Todo el show está amarrado y acordado para que quede la mafia de todos los partidos involucrados. Espero que pasen al aire mi comentario. Felicidades, Miriam Cruz. Por supuesto que sí, Efrén Hidalgo, un saludo especial. Gracias por escribirnos. También está Manuel Arenas, que nos escribe de la colonia Pantitlán. Manuel, qué gusto saber de ti. Dice: saludos, querida amiga Miriam y el buen amigo Rodolfo Ávila. Muy buena información. Con alguna duda, pues con gusto estamos aquí para aclararla, Manuel. Me da gusto que nos escribas. Dice nuevamente Lisa: pues ante estos requisitos estaría genial que los ciudadanos exigiéramos que quedaran fuera de esa participación aquellos candidatos propuestos por Mancera o EPN que tuvieran dudosa reputación. Muy bien, ese es el comentario de Lisa. Claudia Rosas nuevamente dice: excelente programa, sigan así, no debemos dejarnos pisotear, la ciudad es nuestra, no de los políticos nefastos. Gracias, Claudia Rosas. Algo que tú desees agregar, Rodolfo Ávila. Se nos fueron las 2 horas corriendo en esta ventana pública. Híjole, es cierto, se va rapidísimo el tiempo. Sí. Pues saludos a todos los radioescuchas, ¿no? Qué bueno que siguen estos programas. Es importante que la ciudadanía estemos informados, ¿no? Saludos a Efrén, a Manuel. Qué gusto por este medio saludarlos. Y por último, yo diría que habrá que seguir cerca el proceso. Habrá que, como comentaba, muy al pendiente de quiénes son los constituyentes, ¿sí? Y bueno, ofrecer la otra parte que habíamos comentado, si es que es posible, ya hablar de propuestas a la Constitución, ¿no? Uh-huh. Porque es necesario que, si no nos van a representar, bueno, ir a llevar las propuestas sentidas de los ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Claro. ¿Sí? Gracias. Muy bien, pues esa es la fase que viene, entonces, ¿verdad? Manejar propuestas, también acercarse a los que van a resultar electos, sí, porque a final de cuentas les vamos a dar nuestro voto, pero me parece que tendríamos primero que ver a qué van, ese proceso constituyente. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van y por qué van? Porque ya vimos cómo está siendo el proceso, ¿no? Así es. Entonces, delicado. Rodolfo, en verdad celebro que nos hayas regalado estas 2 horas. Digo 2 horas porque la otra vez nos regalaste otra hora. Sumada con esta ya son 2. La invitación está abierta. Muchas para gracias. que nos acompañes en Ventana Pública con gusto, u otros temas que seguramente serán del interés de la gente. Y bueno, te comento que habrá otras mesas aquí donde estaremos platicando de las propuestas que van a surgir, esperemos de la voluntad popular, ¿verdad? Y que van a ser llevadas a discusión a esa asamblea constituyente. Estaremos atentos de ver cuál es el resultado y cómo se desarrolla el proceso. Sin duda.
Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a ti, Miriam. Yo les agradezco a ustedes, como siempre, estar atentos de esta ventana pública. Es grato saber que están ahí pendientes de lo que vamos a hablar. Les pido que nos sigan haciendo llegar propuestas. Esa es la finalidad de nosotros, platicar de los temas que a ustedes les interesan. Como siempre, yo me voy, no sin antes agradecer la generosidad de nuestro director general, Antonio Basbar, de nuestro productor, Irwin Molina, a quien le agradezco muchísimo la posibilidad de hacer esta ventana, a Yeret, que estuvo hoy en los controles, a Fulanillo Carza, nuestro más joven seguidor, que está muy atento en el chat, comentando todo el tiempo y que nos envía saludos, a todos ustedes que nos escucharon hoy y que no nos escribieron. Yo les pido que lo hagan el siguiente miércoles, porque vamos a seguir leyendo sus comentarios al aire. Yo les pido que no le cambien. El siguiente programa es un nuevo programa en Escucha Radio, se llama Corremanía, así es de que los dejo en buenas manos. No le cambien, sigan aquí y conmigo volverán a encontrarse el próximo miércoles en nuestro horario habitual. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo seguiremos haciendo para ustedes. Hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública.